es lo que está causando las grietas en el kilómetro 11.5 de carretera a El Salvador? En esta emisión se lo contamos. Además, autoridades confirman que el paso de transporte pesado se habilitará paulatinamente. Revelan el recorrido que Luz María López hizo antes de haber sido asesinada supuestamente por su esposo. En Villanueva localizan un cadáver en bolsas plásticas a la orilla de la carretera. Le contamos qué se sabe. México vuelve a temblar. Sismo de 6.9 grados fue sensible la madrugada de este jueves y deja 2 personas fallecidas. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Con mucho gusto les saluda Pamela Valdés. Tenemos mucha información que compartir con usted. Acompáñenos. 24 horas después de que se detectaran las grietas en carretera a El Salvador, el Ministerio de Comunicaciones, que tiene a cargo la ruta por ser una carretera centroamericana, ha comenzado a realizar los estudios de suelo en el lugar y aseguran que se instalarán 2 puentes provisionales en el área. Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones se encuentran ya realizando las evaluaciones para determinar cuán grave es lo que está ocurriendo en el kilómetro 11.5 de carretera a El Salvador, pero han indicado que de manera paliativa se estarían instalando 2 de los 5 puentes que se compraron en su momento, que estaban destinados para el kilómetro 15 en Villanueva y por los cuales en total se pagaron 139 millones de quetzales. Procederemos, no vamos a esperar a que siga o a que se socave más. Estamos haciendo los trabajos de mitigación, pero vamos a colocar los puentes Bailey y eso nos va a permitir seguir la transitabilidad en ambos sentidos. Las gigantescas grietas abarcan los 4 carriles, los 2 que van con dirección a carretera El Salvador y los que bajan con dirección a la ciudad de Guatemala, además de las hondonadas que son evidentes en este sector. Sin embargo, ¿qué generó esto? Hemos detectado de que alguien haya tapado este colector y esto obviamente generó el colapso del mismo por la presión del agua y hace que se vaya lavando el terreno abajo. El mantenimiento de esta ruta le compete a Covial y ahora aseguran que ya hay una empresa que ha estado trabajando desde hace meses en el área y serán ellos los responsables de poder realizar con el presupuesto que tienen las modificaciones y trabajos, aunque estos pudiesen incrementar. La empresa que está contratada están trabajando actualmente en este punto, pero paralelamente también tenían dentro del contrato el muro de contención que se hizo paralelo al puente Santa Rosalía. El contrato, si no estoy mal, creo que anda alrededor de los 16 millones de quetzales, contemplando estos 2 problemas, ¿verdad? Las autoridades han indicado que en al menos 2 semanas estarían teniendo los resultados de los estudios y evaluaciones que se están realizando en el lugar y otras 2 semanas le llevaría al Ministerio de la Defensa, en conjunto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, estar instalando los puentes provisionales que llevarán a poder habilitar nuevamente el tránsito para el transporte pesado, que de momento, aseguran las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, estaría pasando de forma paulatina para evitar mayores vibraciones en la zona. Con imágenes de Roberto López y Luis Machá, reportó Andrea Domínguez. Y aunque ayer se suspendió el paso del transporte pesado en el lugar, ahora el ministro de Comunicaciones asegura que se estaría habilitando debido a que rutas alternas tendrán impacto negativo en la economía. Se tomó la decisión de restringir el paso de tráfico pesado por obviamente la vibración que genera esto. Sin embargo, al día de hoy estaremos dando otras declaraciones después de la reunión que tenemos los presentes para la posibilidad de ver de por lo menos dejar 2 carriles todo el tiempo y restringir el tráfico pesado. Hay que entender, restringir no es prohibir, restringir es un uso moderado, un uso controlado, el cual tendremos acá a Provial, las municipalidades tanto de Santa Catarina Pinula como la ciudad capital, los señores alcaldes nos están apoyando con PMTs
Entonces la idea que queremos llegar es, primero Dios, no prohibir el transporte pesado. Las lluvias en Alta Verapaz han dejado 10 fallecidos y actualmente se registran más de 200 albergados. Autoridades además confirman constantes deslizamientos en la ruta al Polo Chic. Los deslizamientos de tierra han sido constantes en el Polo Chic, que han bloqueado en repetidas ocasiones esta ruta principal. Que efectivamente hemos tenido constantes lluvias y nos ha afectado todo el valle del Polo Chic. En la ruta principal hemos tenido constantes deslizamientos, hemos estado atendiendo las mismas con la zona vial 7, han estado trabajando constantemente para poder tener libre el acceso, toda vez de que todos los días cuando llueve hay deslizamiento. Actualmente existe un registro de 10 fallecidos en el departamento y la mayoría a causa de deslizamientos de tierra, además de tener actualmente a 224 personas albergadas en La Tinta y Panzós. Y con las personas que han sido damnificadas, está dando a través de la Conred, se hace un conteo de familias que son afectadas, se les está llevando alimento. Asimismo, pues con el grupo de COE departamental y municipal dentro de estas áreas hemos estado trabajando constantemente. La única recomendación que yo les hago es principalmente que no estén transitando cuando hayan torrenciales lluvias. La cabecera municipal se vio afectada con daños en la tubería de distribución del vital líquido por un derrumbe. Para Guatevisión, Elio Nuila. Las lluvias de las últimas 24 horas han dejado viviendas destruidas o al borde de barrancos, árboles caídos y líneas del tendido eléctrico rotas. Brigadas trabajan para restablecer la energía mientras se evalúan los daños por personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. En San Juan Ixcoy, un deslizamiento en la aldea San Carlos de Ajaucú provocó que varias viviendas estén a punto de caer al barranco. Los afectados se autoalbergaron. En Ixtahuacán hay otras viviendas dañadas, mientras que en Nentón las lluvias provocaron inundaciones según los últimos reportes de Conred. Mientras tanto, en la cabecera, bomberos voluntarios trabajan con motosierras para quitar árboles que cayeron sobre el muro de una escuela en Canchac, zona 5, problema que genera irregularidades en el servicio de energía eléctrica. Oímos un ruido y había sido una rama la que cayó encima de lo que es el puesto de salud y una casa. Es una rama bastante considerable y que obstaculizó definitivamente toda la calle. Entonces, ahorita se está trabajando. El subgerente de la empresa eléctrica municipal asegura que esta es la peor temporada, lo que genera irregularidades en el servicio. Este invierno, como lo hemos notado, ha sido más copioso que en otras oportunidades. En momentos puede caer lo que ha caído en un mes, cae en una tarde. Esto nos ha afectado el área rural, el Orégano, Río Negro, Chinacá, Chimusinique y Taculeu. Situaciones de emergencia que no se pueden prever de una manera exacta, únicamente esperando que no afecte mucho la red y tenemos el personal para poder ir a restablecer el servicio. La alerta roja institucional se mantiene, pues el invierno sigue copioso en la mayoría de municipios, donde a diario hay reportes de daños. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. El aguacero de ayer provocó el desbordamiento del río Xelecá en el municipio de San Lorenzo Suchitepeques, afectando 9 viviendas. Además, se reporta la contaminación de pozos artesanales en el municipio de Santo Domingo. Debido a las intensas lluvias, el caudal del río Xelecá se salió de su cauce, afectando varias viviendas del casco urbano del municipio de San Lorenzo. Según datos de la Comisión Municipal para la Reducción de Desastres, el agua subió 50 centímetros. Pues a eso de las 16:30 horas acá en el municipio de San Lorenzo, pues se vio seriamente afectada por inundación súbita provocada por las fuertes lluvias, que a su vez también provocaron el desbordamiento del río Xelecá, que atraviesa el centro del casco urbano del municipio de San Lorenzo, afectando hasta el momento pues 8 viviendas en las cuales hemos podido recabar datos. Pero creemos de que hay otras viviendas que también han sido afectadas. Minutos después del aguacero, el agua del río volvió a su cauce y no hubo necesidad de albergar a los damnificados. Además, Conred reporta la contaminación de pozos artesanales en Comunidad Monterrey, en el municipio de Santo Domingo. Todas las letrinas o pozos ciegos se desbordaron contaminando el agua de los pozos. Se están haciendo las evaluaciones correspondientes. También ya se coordinó con
el centro de salud del municipio de Santo Domingo, Suchitepeques, para que puedan enviar al inspector de saneamiento ambiental o a los técnicos de salud rural para poder realizar las acciones correspondientes. Las lluvias continuarán en el territorio nacional hasta el mes de noviembre debido al fenómeno de la Niña. Autoridades se mantienen en alerta ante cualquier emergencia. En información internacional, los deslizamientos de tierra en El Salvador han dejado 7 personas fallecidas luego de que sus casas quedaran soterradas, según reportaron las autoridades de protección civil. Uno de los casos ocurrió en el caserío del Almendro, en la zona rural de la ciudad salvadoreña de Huizúcar, en donde una casa quedó soterrada y en su interior se encontraban 5 personas que fallecieron en el lugar. Las autoridades salvadoreñas reportaron otras 2 muertes en el cantón de San Isidro y aseguraron que mantienen la vigilancia en todo el territorio para atender emergencias. Un sismo de magnitud 6,9 se registró en la madrugada de este jueves en México, con balance de 2 fallecidos, informaron las autoridades, desatando el pánico en la capital y otras zonas del país. Se registró un sismo de magnitud 6,9 en la madrugada del jueves en México. Se trata de la réplica más fuerte del temblor de 7,7 registrado el pasado lunes, con saldo de 2 muertos y más de 3.000 inmuebles averiados, según el Servicio Sismológico Nacional. Hasta ahora se han producido 1.229 réplicas de ese evento. 2 personas fallecieron en Ciudad de México, un hombre de un infarto y una mujer que se golpeó la cabeza al caer de las escaleras de su domicilio tras la activación de la alerta sísmica, según reportó la alcaldía local. Con un estruendoso sonido, esa alarma viaja a mayor velocidad que las ondas sísmicas y advierte sobre un movimiento telúrico mayor 1 minuto en promedio antes de que ocurra, permitiendo desalojar viviendas o encontrar una zona segura. El epicentro estuvo ubicado a 84 kilómetros de Cualcomán, en el estado de Michoacán, donde se originó el evento principal. México registra una intensa actividad sísmica por hallarse en el cinturón de fuego del Pacífico, que une América con Asia y donde ocurren la mayoría de los terremotos en el mundo. Este jueves los nicaragüenses amanecieron sin la señal de CNN en español en la televisión, luego de que el régimen de Daniel Ortega decidiera bloquearla a través del Instituto de Telecomunicaciones. Organizaciones de periodistas temen que otras cadenas corran el mismo destino. El gobierno de Nicaragua sacó del aire nuestra señal de televisión, negando a los nicaragüenses noticias e información de una cadena en la que han confiado durante más de 25 años. Así informó la cadena CNN en español la decisión de Nicaragua de sacar su señal de las cableras a partir de la medianoche de este miércoles. Aunque el ente regulador no ha hecho un anuncio oficial, organizaciones denuncian que la acción del gobierno es en respuesta a la posición crítica de CNN. El régimen de Ortega, después de cerrar más de 50 medios de comunicación local, ahora pretende sacar de la televisión por cable a medios que critican su actuar. La salida de CNN en español de la televisión por cable es un acto que viola el derecho a la información. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. CNN en español se destacó por la cobertura a la crisis sociopolítica de Nicaragua que estalló en 2018, pero también por la entrevista que el presidente Daniel Ortega dio a la cadena estadounidense durante los días más críticos del conflicto. En entrevista con La Voz de América, Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión, criticó la decisión del gobierno. Hoy la sociedad nicaragüense amaneció sin su derecho a acceder a la señal de CNN en español. Este es un acto de censura que rechazamos por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que también marca un punto crítico para el cubrimiento periodístico sobre Nicaragua. Este es un episodio que se suma a una operación sostenida de censura en la cual el exilio de periodistas, la cárcel, la ocupación de medios de comunicación, las presiones judiciales son parte de la cotidianidad de la prensa en Nicaragua. La salida de CNN en español se da mientras los medios del gobierno fortalecen sus alianzas con los medios rusos y chinos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y en el otro lado del mundo, huir de Rusia por miedo de ser enviado al frente en Ucrania. En la zona de llegadas del aeropuerto de Ereván, en Armenia, varios lucen agotados tras partir de su país. El movimiento de personas parece haber aumentado desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara la movilización parcial de los reservistas. Las autoridades dijeron que llamarían a 300.000 reservistas, pero muchos rusos temen una movilización mayor. Mientras tanto, en la frontera de Rusia con Finlandia, hay una fila de vehículos rusos. En una reunión de alto nivel en el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, se vieron cara a cara por primera vez desde que Rusia invadió Ucrania. One man chose this war. Un hombre eligió esta guerra. Un hombre puede terminarla porque si Rusia deja de luchar, la guerra termina. Si Ucrania deja de luchar, Ucrania desaparece. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró en el Consejo de Seguridad de la ONU el apoyo a Ucrania y el deseo de una salida diplomática a la guerra bajo condiciones justas. Blinken condenó también la amenaza nuclear emitida por Vladimir Putin cuando anunció la movilización de 300.000 soldados. El presidente Putin eligió esta semana cuando la mayoría del mundo se reúne en las Naciones Unidas para agregar combustible al incendio que él comenzó. Muestra su total desprecio por la Carta de la ONU, de la Asamblea General y por este Consejo. El mismo orden internacional que nos hemos reunido aquí para defender se está desmoronando ante nuestros ojos. No permitiremos que el presidente Putin se salga con la suya. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció los referendos para anexar territorios ucranianos y pidió que la Corte Penal Internacional investigue las denuncias de actos crueles y violaciones de derechos humanos en el contexto de la guerra en territorio ucraniano. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha estado documentando el impacto inaceptable de esta guerra en los derechos humanos. Los informes son un catálogo de crueldad, ejecuciones, violencia sexual, tortura y tratos inhumanos y degradantes contra civiles y prisioneros de guerra. Guterres aplaudió el intercambio de 200 prisioneros de guerra ucranianos por el líder de la oposición prorrusa, Víktor Medvedchuk. Esto mientras el canciller ruso Sergei Lavrov siguió defendiendo las acciones de Rusia y acusando a la Corte Penal Internacional de no ser imparciales. Notamos la creciente actividad de la justicia internacional con respecto a Ucrania y los esfuerzos para investigar los crímenes que cometió Ucrania, que se les describe como autoridades rusas. Todo esto es propaganda. Cuando fui a Bucha y fui detrás de la iglesia de San Andrés, los cuerpos que vi no eran falsos. 6 días consecutivos de protestas en más de una decena de ciudades en Irán. El gobierno bloqueó este jueves el acceso a Instagram y WhatsApp en medio de los reclamos por la muerte de una joven de 22 años, 3 días después de ser detenida por la policía de la moral, acusada de llevar ropa inapropiada. Mujeres han publicado videos prendiendo fuego a sus velos o cortándose el cabello en rechazo al estricto código de vestimenta que se les impuso desde 1979. Según la televisión estatal de Irán, las movilizaciones han dejado al menos 17 muertos entre manifestantes y policías, aunque ONGs advierten de una cifra posiblemente mayor. El fin de la pandemia de coronavirus está a la vista, pero todavía lejos. Eso afirmó el director general de la Organización Mundial de la Salud, quien suavizó las declaraciones que había hecho la semana pasada. Según el jefe de la Agencia Sanitaria de la ONU, el número de fallecidos registrados cada semana en el mundo sigue bajando y no representa más que el 10% de lo que fue el momento más crítico en enero de 2021. Autoridades de la Dirección de Espectáculos Públicos acuden a una citación al Congreso y se desligan del incidente en Quetzaltenango donde 9 personas fallecieron. Aseguran que es la CONRED quien debe verificar. Ya estamos de regreso, una semana después de la tragedia en Quetzaltenango, donde murieron 9 personas tras una avalancha humana luego de un concierto. Las autoridades de la Dirección de Espectáculos Públicos acudieron a una citación al Congreso, donde se desligaron del incidente y aseguran que es la CONRED y las gobernaciones departamentales quienes deben verificar el cumplimiento de los protocolos. Autorizó un aforo, entonces tienen que respetar el aforo. ¿Y si no respetan? Ahí sí nosotros no tenemos un
conocimiento de porque no los vamos a ir a contar. Con esas respuestas, la directora de Espectáculos Públicos del Ministerio de Cultura y Deportes se desligó de lo ocurrido en Quetzaltenango el pasado 14 de septiembre y aseguró que solo autorizaron el evento. Sin embargo, la ley de espectáculos públicos los obliga a hacer verificaciones sobre los protocolos de los eventos, pero solo tienen 5 inspectores que llevan a cabo este trabajo y se limita a la capital. Pero, ¿qué pasa en el interior? Según Calderón, en los departamentos la responsabilidad es delegada a las gobernaciones departamentales y a la CONRED, esto en referencia a la tragedia en Quetzaltenango, donde 9 personas perdieron la vida luego de que se produjera una avalancha humana tras un concierto celebrado por la independencia. Es que hasta ahí ya no es nuestra competencia. Para eso están otras. Estamos tratando de ver la línea, ¿no? Sí. Identificar. Entonces, no se preocupe. Es CONRED quien se encarga de verificar el cumplimiento de lo que usted autoriza. Así es. Sin embargo, Calderón se niega a hablar más sobre el caso, ya que asegura que está en manos del Ministerio Público la investigación. Durante una citación con la bancada Semilla, salieron a relucir otros detalles del evento, como por ejemplo que la Dirección de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Quetzaltenango autorizó el evento de categoría B, cuando en realidad era de categoría C, es decir, para más de 1,000 personas. Además, el área del concierto era de 22,000 metros cuadrados, con un aforo máximo de 15,000 personas. Sin embargo, según los asistentes, el número era mayor. Conforme al expediente que nosotros vimos, también califica mal de una categoría distinta a este evento, y lo que vemos es que falta la póliza de garantía de la seguridad de las personas dentro del expediente. Pese a la responsabilidad que se delega en la CONRED, según las autoridades, por segunda ocasión se excusaron de acudir a la citación bajo la justificación de que están en alerta roja por las distintas emergencias, por lo que serán citados nuevamente. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. En el kilómetro 11.5 de carretera a El Salvador abordamos al secretario ejecutivo de la CONRED, Oscar Cosío, quien evadió hablar del tema, señalando que estaba en otra emergencia. La tragedia en Xela, se habla de que ustedes no autorizaron de la forma que había de ser. Vamos a tener una reunión ya ahorita, tal vez si puede llegar posteriormente. Pero ¿por qué no hicieron las evaluaciones en algún momento? Ahorita no le puedo contestar porque ya vamos de salida, disculpe que tenemos una emergencia. No, pero yo entiendo que tampoco quisieron enviar a nadie precisamente al Congreso. ¿Por qué no da respuestas, secretario? Sí, por eso le digo que vamos a otra reunión, con mucho gusto le podemos atender después. ¿Cuándo me da una entrevista? Le avisamos ahí por medio del comunicador. ¿Pero cuál es el miedo de no hablar de la tragedia de Xela? Es que no es miedo, sino que ahorita tenemos otra reunión. Ya le atendí en una primera oportunidad, entonces cuando en otra oportunidad la atendemos. No, pero por la tragedia de Xela. Y un cadáver de un hombre envuelto entre bolsas plásticas fue encontrado este jueves en el kilómetro 13 de la ruta del Pacífico, jurisdicción de Villanueva. Se trata de un tramo que comunica al Boulevard Sur de Ciudad San Cristóbal Mixco con Villanueva. Autoridades y cuerpos de socorro llegaron al lugar para las diligencias respectivas. En otros temas, integrantes del ejército reportaron la localización de armamento en el área de conflicto entre Ixchihuán y Tajumulco en San Marcos. A continuación, los detalles. Durante esta mañana, unidades del Ejército de Guatemala desplegadas en el departamento de San Marcos reportaron que en un patrullaje de seguridad y reconocimiento en el área de conflicto socioterritorial entre Ixchihuán y Tajumulco localizaron en la elevación conocida como Elevación 3000 una serie de fusiles, cargadores con munición, lo que parece ser visores nocturnos y equipo de protección personal dentro de una construcción sin finalizar. Este armamento se encuentra ya bajo custodia del personal militar y se ha dado aviso al Ministerio Público para las diligencias de rigor. Y una persona murió en un ataque armado directo reportado este jueves al filo del mediodía. El hecho ocurrió en la 23 Avenida y 12 Calle, Colonia El Paraíso, zona 18 de la ciudad capital. Según información preliminar, la víctima caminaba por el sector cuando fue atacado por sicarios, quienes le dispararon a quemarropa. La víctima aún no ha sido reconocida y tiene aproximadamente 27 años. El Ministerio Público expone fotogramas en los que captan a Jorge Rafael Sea Mejía en recorridos extraños en Zona 2 el 20 de enero de 2021. Las grabaciones se muestran en el juicio por la muerte de su esposa Luz María López Morales.
La Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público detalló este día en el juicio por la muerte de Luz María López los recorridos que hizo Jorge Rafael Sea Mejía en el automóvil el 19 y 20 de enero de 2021. Según las imágenes explicadas, el 19 de enero es el último día que se ve con vida a Luz María López Morales. Ella salió de su trabajo por la tarde del edificio del modelo de atención a la niñez y adolescencia del Ministerio Público en la zona 2. En la secuencia de fotografías se determinó que Luz María viajaba de acompañante cuando salió de su trabajo. Luego pasó a la zona 7, a otra sede del Ministerio Público, a dejar unos documentos y esa fue la última vez que se le vio a Luz María. Y en este fotograma 61 y 62 se observa que sale hacia las afueras del edificio de 16 horas con 13 minutos. 16 horas 14, la cámara exterior observa que puede apreciar el vehículo dirigirse nuevamente al enfrente del edificio B, incluso se lo observa circular en contra de la vía. Pudimos observar que cuando murió la víctima ingresó por retroceder. Aquí se puede apreciar en este fotograma la silueta de posiblemente el significado conduciendo. Se observa que da la asesino en U. En este momento la víctima aborda El automóvil en el que viajaba ingresó al residencial Las Hojarascas en zona 1 de Misco y no salió más hasta el día siguiente. Según el fiscal, los fotogramas captan cuando Jorge Rafael Sea Mejía llega a las 7:50 horas a la zona 2. Luego regresa al área y efectúa una serie de recorridos extraños. Pasa alrededor de 2 o 3 minutos según el cronómetro de la cámara y aquí tiene una observación donde indica que no se baja ninguna persona. Y en horario 1:09:35, es aproximadamente 2 minutos y medio después de haberse estacionado, se ve que el vehículo circula nuevamente. Los fotogramas de rastros de sangre en trapos, papel y accesorios encontrados en el baúl del automóvil también se mostraron en el debate. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. El organismo judicial confirmó este jueves que a partir de este día se hizo efectiva la reinstalación de la magistrada Blanca Aida Stalin Dávila en la vocalía 7 de la Corte Suprema de Justicia y como integrante de Cámara Civil. La confirmación la hizo Rudy Esquivel, vocero del organismo judicial. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordó el pasado miércoles 14 de septiembre que se reinstalara como jueza a Blanca Stalin, quien había sido separada del puesto de vocal luego de que el Ministerio Público la vinculara con el caso tráfico de influencias. De acuerdo con fuentes judiciales, la decisión de la Corte Suprema de Justicia se debió a que la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP no impugnó la resolución que cerró el caso en que era señalada. Luego de que el pasado fin de semana se llevara a cabo una consulta en Asunción Mita, Jutiapa, sobre el cambio de método minado de una minera, la cual no es reconocida por el Ministerio de Energía y Minas. Según el titular de la cartera, Alberto Pimentel, la empresa aún no ha iniciado en el ministerio una gestión, sino que el trámite lo está realizando aún el Ministerio de Ambiente por los estudios de impacto ambiental, y asegura que sobre una consulta popular se debe analizar si en determinado momento se considera si hay comunidades indígenas en cercanías al proyecto que ahora busca llevar a cabo las actividades de minería a cielo abierto. A ver, consulta municipal no compete, reitero. Consulta en aplicación a pueblos indígenas en aplicación del convenio 169 de la OIT, sí es algo que el Ministerio de Energía y Minas, cuando sea el momento, tendrá que evaluar. En el sentido de determinar si existe un pueblo indígena en el área de influencia y de existir hacer la consulta. Amigos de Noticiero Guatevisión, soy la doctora Melissa Donis y hoy tengo un consejo importante en salud para ti. Vigile su presión arterial. La presión arterial alta o hipertensión es, por un amplio margen, el mayor factor de riesgo del accidente cerebrovascular. La hipertensión causa un gran aumento de riesgo de accidente cerebrovascular antes de los 80 años. Si su presión arterial está alta, usted y su médico deben crear una estrategia para bajarla al rango normal. Controle las enfermedades preexistentes.
Los accidentes cerebrovasculares rara vez ocurren de la nada. Usualmente se producen por enfermedades o problemas de salud preexistentes, como la obesidad, presión arterial alta, diabetes, etc. Esto hace que sea esencial controlar estos problemas para garantizar que no se vuelvan más graves y causen complicaciones como un accidente cerebrovascular. Este y más consejos de salud en A Tu Salud de lunes a viernes por Guatevisión. Los esperamos. A 8 días de que finalice el subsidio al diésel, el ministro de Energía y Minas dice que ya no hay recursos para ampliarlo, mientras que el subsidio al gas propano entrará en vigencia el 1 de octubre. Volvemos con los detalles. En 8 días finaliza el subsidio al diésel, el cual sería el último del año, derivado a que ya no se cuenta con recursos de los saldos de caja que se han empleado para este tipo de subvenciones. Actualmente el subsidio es de 5 quetzales por cada galón de diésel. A decir del ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, aún analizan el tema, pero reconoce que ya no hay recursos para continuar con el subsidio y además tampoco se ha contemplado el utilizar deuda para cubrir la subvención. Sin embargo, a nivel de gabinete aún debe hacer una evaluación final sobre el tema. Mientras tanto, el próximo 1 de octubre cobrará vigencia por 2 meses el subsidio al gas propano. Del 19 al 22 de septiembre, la Comisión de Laboratorios de AGEXPORT llevó a cabo el Guatelabs Expo 2022 con el objetivo de facilitar la actualización del personal en la industria de laboratorios sobre temas técnicos para poder cumplir con los requisitos de los mercados internacionales y del nacional, además de ser un punto de encuentro para las industrias y los laboratorios que prestan servicios de un amplio portafolio de disciplinas como microbiología, medio ambiente, farmacología, entre otros. El sector actualmente exporta a Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y el Caribe. Alrededor del 72% de las exportaciones consumen servicios de laboratorio antes de salir de Guatemala, traduciéndose en 12 millones de dólares en exportaciones indirectas. Se acerca el Mundial y con él la cantidad de contenido y transmisiones ilegales aumenta. Es por eso que AmCham llevó a cabo un foro para hablar de las posibles soluciones y de cuánto este delito puede generar en pérdidas. Paula Osaeta tiene los detalles. El fútbol es el contenido deportivo que sufre más de la piratería con un 27.4%, seguido del básquetbol con 25.5%, luego el 10.5% es el tenis y el 8.5% es deportes de motor. En la actualidad, cometer este delito es fácil. Simplemente se necesita abrir cuentas y compartir videos o contenido, por ejemplo en Facebook o YouTube. La inversión de poder llevar un producto de calidad, que es lo que al final nos gusta a los usuarios, es altamente caro y la única manera que eso se mantenga es a través de cobrar por esa transmisión. Alguien preguntaba si se dejara gratuita esa transmisión, ¿se acabaría la piratería? No, lo que se acabaría es el deporte. Y es que las pérdidas por la piratería son millonarias. Solo la Premier League este año perdió 1 millón de euros por juego. En Estados Unidos, la piratería deportiva causa la pérdida de 230,000 empleos, pero también se pierden 29.2 billones de dólares anuales. La piratería deportiva global provoca pérdidas de 28 billones de dólares anuales y la piratería digital en Latinoamérica provoca pérdidas de hasta 733 millones de dólares anuales. Pero, ¿qué se puede hacer para atacar este delito? Lo que perseguimos, la piratería, es tecnológica, es internacional, es conectada, es 24/7. Los mecanismos de defensa tienen que ser equiparados. Tenemos que luchar en el mismo ámbito de batalla y con herramientas iguales o mejores si es posible. En Latinoamérica, el 51% de los aficionados consume contenido deportivo pirata al menos una vez al mes, por lo que recalcan que además de utilizar herramientas para identificar a los piratas, es importante hacer conciencia en la población para que consuma productos legales. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. En otros temas, en Quetzaltenango comenzaron los festejos en honor de la Virgen del Rosario, patrona de Xelajú. Y este jueves la imagen recorrió en hombros del contorno del Parque Central ante la presencia de miles de católicos que se congregaron para elevar rogativas a la advocación mariana.
Estamos viviendo una situación con la pandemia, muchos conocidos muertos, familiares, y ahora pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude, que nos ilumine. Gracias a Dios, pues la Virgencita está recorriendo después de 2 años de no realizarlo. Pues estamos aquí dándole la bienvenida otra vez a la Virgen Santísima. Que Dios nos guarde a todos y que la bendición sea para todos. Para las personas que están pasando por necesidades, que se encomienden a ella bajo su manto poderoso, porque ella es bien milagrosa, es la patrona de Quetzaltenango. De acuerdo con la Asociación de Varones de la Santísima Virgen del Rosario, la imagen venerada en Xela vino junto con Pedro de Alvarado durante la conquista en la segunda mitad del siglo XVI. Los españoles la llamaban la Conquistadora, pues era la encargada de cuidarlos en su travesía por el nuevo continente. Sin embargo, otras tradiciones orales cuentan que la imagen es obra del Renacimiento debido a las características del tallado de su vestido. Y estamos muy contentos de tener esta expresión de religiosidad popular en torno a la Madre de nuestro Salvador Jesucristo, la Virgen María. La Feria de Xela, dedicada a la Virgen del Rosario en Quetzaltenango, es uno de los muchos y muy antiguos atractivos tesoros históricos de la ciudad de Los Altos. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Maynor Toc. Más de 1 millón de quetzales deberán pagar los acusados que aceptaron haber participado en los disturbios de las pasadas elecciones en San Antonio y Lotenango, Quiché. Le ampliamos los detalles al volver. Continuamos con más información. Los acusados que aceptaron haber participado en los disturbios en las pasadas elecciones en San Antonio y Lotenango, Quiché, tendrán que pagar más de 1 millón de quetzales en reparación digna a la municipalidad y al alcalde de ese municipio por los destrozos provocados. Héctor Cordero tiene el informe. Un juez unipersonal del Tribunal de Sentencia de Santa Cruz de Quiché fijó la cifra de 1.165.270 quetzales con 8 centavos, que tendrán que ser efectivas a la Municipalidad de San Antonio y Lotenango y al alcalde de ese municipio, 12 acusados como reparación digna. Esto por haber quemado casas y vehículos propiedad del alcalde y de la comuna durante unos disturbios ocurridos las pasadas elecciones en ese municipio. Pues según la ley, ellos tendrían que hacer o tienen que hacer efectivo el pago de esa cantidad de dinero. Sin embargo, pues también tienen el derecho de que ellos puedan apelar esa resolución y ya quedará a criterio de ellos. En relación al acusado número 13, el cual no accedió a la aceptación de cargos, su audiencia de inicio de debate fue suspendida porque su abogado recusó al juez unipersonal de sentencia, Maynor Acevedo, aduciendo que ya había emitido opinión sobre el caso. El acusado es hermano del ex candidato a alcalde de San Antonio y Lotenango, que participó por el partido Vamos y actualmente guarda prisión. En esta oportunidad el juzgador pues hizo relación pues al delito de robo agravado, que es el cliente, el señor Carmelo Cos Morales, iba supuestamente a iniciar el debate hoy. Entonces consideramos nosotros que se da la causal contenida en el 123 de la ley del organismo judicial en cuanto a que él ya externó opinión. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. En CFS hemos trascendido durante años con esfuerzo y dedicación, logrando ser parte de la vida de los guatemaltecos. CFS es trabajo en equipo. CFS Corredores de Seguros presenta. Es momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. Mariano Ujpan nos envió información sobre los problemas que causa el río ubicado en el kilómetro 136, aldea Nahualate, Chicacao, Suchitepeques. Nuevamente se ha desbordado aquí el río Coche, kilómetro 136, CA2, aldea Nahualate, Chicacao, Suchitepeques. Hay bastante tráfico ahí detenido, ya tienen aproximadamente un par de horas y las colas llegan aproximadamente como unos 6 kilómetros ahí, que viene de la capital y de lo que viene aquí de Mazatenango. Siempre en el mismo tema, Mariano Ujpan informa sobre 4 familias que enfrentan inundaciones cada vez que el río se sale de su cauce. Esto en la aldea Nahualate, Chicacao, Suchitepeques. ¿Cuántas casas fueron afectadas, dijo?
En total aquí 4. Pues la verdad, tío, ya que con esto ya 2 veces que sale. Tres veces ya. 3 veces. Ya aquí las camas, todo lo que está dentro, arrasó con los trastos. Todo lo que teníamos acá ya no nos dio tiempo de sacar las cosas. Igual que ahora los pollos. Rudy Mancilla compartió imágenes de la crecida de un río que podría destruir el puente que comunica a la aldea El Cinchado, Puerto Barrios y Izabal. Las fuertes y constantes precipitaciones que se han registrado en esta región han causado la crecida de varios ríos de este departamento. CFS es trabajo en equipo, Responsabilidad asegurada. asistencia y apoyo. Somos tus amigos. CFS Corredores de Seguros. Presentó. Bogotá restringió por un día el tránsito de carros y motocicletas para reducir la contaminación en la capital colombiana, una de las mayores metrópolis de Latinoamérica. Las congestionadas avenidas de Bogotá lucían el jueves semidesiertas. La capital colombiana restringió el jueves el uso del automóvil y motocicletas para reducir la contaminación. Desde las 5 de la mañana y durante 16 horas, las principales avenidas solo pudieron ser transitadas por los motorizados del servicio público. Otros vehículos particulares podían hacerlo con permisos especiales. La pena para quienes incumplan la ordenanza es de unos $105. Yo pienso del Día Sin Carro que es una actividad excelente, la cual pues nos podemos movilizar mucho más fácil. La ciudad queda completamente descongestionada y vamos a respirar mucho mejor. Hay que aprovecharlo. La alcaldesa de la ciudad, Claudia López, celebró la medida en la urbe de 8 millones de habitantes. Es un día común y corriente para el 80% de los bogotanos que siempre usan transporte público. Es un día distinto para el 20% de los bogotanos que tienen carro y moto, pero hoy no lo usan. Hoy caminan, usan bici, usan transporte público. Hemos tenido un día tranquilo, seguro, de buen ánimo, de buena energía. Las autoridades prevén que con esta medida se logre reducir en un 43% las emisiones de MP2.5, un material microscópico que afecta a la salud. El Día Sin Carro se celebra en Bogotá desde 2000, por lo menos una vez al año, a excepción de 2020 y 2021 que se suspendió por la pandemia. En Bogotá circulan al menos 1.800.000 automóviles y casi 470.000 motocicletas. Y según Greenpeace, los niveles de MP2.5 en la ciudad superan con frecuencia las pautas de la Organización Mundial de la Salud. Y de esta manera despedimos la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Gracias por su fiel sintonía. Los dejamos con estas curiosas imágenes en que un caballito de mar miró de cerca una cámara de GoPro. El video fue compartido por un buzo que es aficionado por la fotografía marina, quien compartió las imágenes con la página de YouTube de Storyful. Los caballitos de mar tienen una vista excelente y sus ojos pueden funcionar de forma independiente a ambos lados de la cabeza. Esto significa que pueden mirar hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Que tengan la mejor de las noches.